Bienvenidos a Historia a través del cine. En este canal, exploramos y analizamos cómo el cine ha representado eventos históricos de manera fascinante. Hoy, nos adentraremos en la historia de Moisés y el Éxodo, y cómo ha sido retratada en la gran pantalla. La historia de Moisés y el Éxodo ha capturado la imaginación de personas alrededor del mundo durante siglos. Es un relato épico de liberación, fe y liderazgo, que ha dejado una huella profunda en la cultura popular y, por supuesto, en el cine. A lo largo de los años, diversas películas han tratado de representar este evento histórico de diferentes maneras, y en este vídeo, exploraremos cómo se ha llevado esta historia a la pantalla grande. Analizaremos cómo el cine ha reinterpretado los momentos cruciales del Éxodo, desde la esclavitud de los israelitas en Egipto hasta su liberación bajo la guía de Moisés. También examinaremos la precisión histórica en estas representaciones y cómo los personajes históricos cobran vida en la pantalla. Prepárense para sumergirse en el pasado y descubrir la conexión entre la historia y el cine en este emocionante viaje. Acompáñennos mientras desentrañamos el contexto histórico detrás de sus películas favoritas y debatimos sobre la representación y reinterpretación histórica en la gran pantalla. Así que, sin más preámbulos, vamos a explorar la historia de Moisés y el Éxodo en el cine. Antes de adentrarnos en las representaciones cinematográficas de la historia de Moisés y el Éxodo, es importante comprender el contexto histórico en el que se desarrolla esta historia épica. La historia de Moisés y el Éxodo se encuentra en el libro del Éxodo de la Biblia, un texto sagrado que narra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su viaje hacia la tierra prometida. Según la tradición bíblica, los israelitas fueron esclavizados en Egipto durante varios siglos. Fueron sometidos a trabajos forzados y sufrimiento, hasta que un líder llamado Moisés se levantó para liberarlos. Moisés, quien fue criado como un príncipe egipcio pero descubrió su herencia israelita, se convirtió en un líder carismático y profeta. Con la ayuda de Dios, llevó a los israelitas a través de un éxodo tumultuoso hacia la libertad. Durante este éxodo, los israelitas enfrentaron numerosas pruebas y desafíos, como la separación del Mar Rojo para escapar de los egipcios y la recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Esta historia es uno de los relatos más importantes en la historia del pueblo judío y ha influido en la cultura y la religión de muchas civilizaciones a lo largo de los siglos. Ahora que entendemos el contexto histórico en el que se desarrolla la historia de Moisés y el Éxodo, es hora de explorar cómo el cine ha representado estos eventos y personajes a lo largo de los años. Las representaciones cinematográficas de la historia de Moisés y el Éxodo han dejado una marca indeleble en la cultura popular. Veamos cómo estas películas han abordado este tema a lo largo de los años y cómo han influenciado nuestra percepción de la historia. Una de las primeras y más influyentes películas que abordaron la historia de Moisés y el Éxodo fue Los 10 Mandamientos, dirigida por Cecil B. DeMille en 1956. Esta película épica se ha convertido en un clásico del cine y ha dejado una profunda huella en la representación popular de la historia bíblica. Los 10 Mandamientos recrea visualmente los eventos clave de la historia, desde la esclavitud en Egipto hasta la travesía del Mar Rojo. Charlton Heston interpretó el papel de Moisés de manera icónica, y su actuación ayudó a definir la imagen popular del personaje. Esta película, con su grandiosa escala y efectos especiales impresionantes para su época, capturó la atención de millones de espectadores y se convirtió en un hito en la representación de historias bíblicas en el cine. Los 10 Mandamientos no solo influyó en cómo se representó la historia de Moisés en el cine, sino que también dejó una marca en la percepción popular de la historia. Muchas personas, incluso aquellas que no están familiarizadas con la Biblia, reconocen la imagen de Moisés con las tablas de la ley en las manos, gracias a esta película. Además de Los 10 Mandamientos, otras películas clásicas han abordado el tema del Éxodo y han dejado su propia huella en la representación histórica. Algunas de estas películas incluyen El Príncipe de Egipto, de 1998 y El Éxodo, Dioses y Reyes, de 2014.
Estas películas han utilizado avances tecnológicos para representar visualmente los eventos históricos de manera impactante, y han contribuido a mantener viva la historia de Moisés y el Éxodo en la conciencia popular. A medida que exploramos más películas en este vídeo, analizaremos cómo diferentes enfoques y reinterpretaciones han dado forma a la representación de la historia de Moisés en el cine. Sigamos adelante y descubramos cómo el séptimo arte ha capturado la esencia de esta historia milenaria. A medida que avanzamos en el tiempo, varias películas más recientes han abordado la historia de Moisés y el Éxodo, utilizando avances tecnológicos para representar visualmente esta historia milenaria. Una de estas películas es Éxodo, Dioses y Reyes, dirigida por Ridley Scott en 2014. Esta película presenta una visión más realista y épica de la historia, utilizando efectos especiales de vanguardia para recrear los eventos del Éxodo. Éxodo, Dioses y Reyes, utiliza imágenes generadas por computadora para representar el cruce del Mar Rojo y otras escenas impactantes de la historia. Estos avances tecnológicos han permitido a los cineastas dar vida a los eventos de manera visualmente impresionante. Otra película más reciente que aborda la historia de Moisés es El Príncipe de Egipto, una película animada lanzada en 1998. Esta película utiliza la animación para llevarnos a través del viaje de Moisés, desde su infancia hasta su liderazgo del pueblo israelita. El Príncipe de Egipto combina la tecnología de animación con una narrativa emocional para transmitir la importancia y el impacto de la historia de Moisés en la cultura y la religión. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos utilizados en estas películas, es importante destacar la importancia de la precisión histórica en la representación de eventos y personajes. Aunque las películas pueden tomar ciertas licencias artísticas para crear un relato más dramático o entretenido, es esencial que se respete la esencia y los hechos históricos de la historia de Moisés y el Éxodo. La precisión histórica nos permite comprender mejor los eventos y personajes, y nos ayuda a apreciar la relevancia de la historia en el contexto histórico y cultural en el que tuvo lugar. Al examinar estas películas, es importante considerar cómo logran un equilibrio entre la narrativa cinematográfica y la precisión histórica, y cómo estas representaciones pueden influir en la percepción del público sobre la historia de Moisés y el Éxodo. Con esto en mente, continuemos explorando más películas y su representación de la historia de Moisés y el Éxodo, para comprender cómo la interpretación cinematográfica ha evolucionado a lo largo de los años. A lo largo de los años, Moisés ha sido un personaje icónico en la historia del cine. Vamos a explorar cómo se ha representado a Moisés en la gran pantalla y mencionar algunos actores famosos que han interpretado este papel y han contribuido a la representación del personaje. Una de las interpretaciones más reconocidas y memorables de Moisés fue llevada a cabo por Charlton Heston en la película clásica Los 10 Mandamientos, de 1956. Heston personificó la imagen de un Moisés carismático y poderoso, que lideró a su pueblo a través del Éxodo. La interpretación de Heston dejó una impresión duradera en la representación popular de Moisés y ha influido en la forma en que muchos imaginan al personaje en la actualidad. Otro actor destacado que ha interpretado a Moisés es Christian Bale en la película de 2014, Éxodo, Dioses y Reyes. Bale aportó una interpretación más introspectiva y emotiva del personaje, mostrando su lucha interna y su transformación a lo largo de la historia. La elección de actores famosos para interpretar a Moisés ha contribuido a darle una mayor visibilidad y relevancia al personaje en la cultura popular. Estas interpretaciones han ayudado a mantener viva la historia de Moisés y el Éxodo en la conciencia colectiva. Además de Heston y Bale, otros actores como Ben Kingsley, Val Kilmer y Douglas Scott también han asumido el desafío de interpretar a Moisés en diferentes producciones cinematográficas. Cada actor ha aportado su propio enfoque y estilo a la interpretación de Moisés, lo que ha enriquecido la representación del personaje en el cine y ha contribuido a nuestra comprensión y apreciación de su importancia histórica. A medida que continuamos explorando la historia de Moisés y el Éxodo en el cine, seguiremos descubriendo cómo diferentes actores han dejado su huella en la representación de este personaje tan influyente. Sigamos adelante y exploremos más acerca de Moisés en la gran pantalla.
Una de las características fascinantes del cine es su capacidad para reinterpretar eventos históricos, incluyendo la historia de Moisés y el Éxodo. A continuación, discutiremos cómo el cine puede dar un nuevo enfoque a la historia y analizaremos algunas películas que han presentado una interpretación diferente de este relato bíblico. Al reinterpretar eventos históricos, el cine puede ofrecer una perspectiva única y creativa, permitiendo a los espectadores ver la historia desde diferentes ángulos y explorar nuevas interpretaciones de los hechos. Un ejemplo de una película que ha dado un enfoque diferente a la historia de Moisés y el Éxodo es El Príncipe de Egipto. Esta película animada lanzada en 1998 presenta una interpretación más personal y emocional de la relación entre Moisés y Ramsés, el príncipe de Egipto. A través de esta reinterpretación, la película explora temas de identidad, hermandad y redención, añadiendo capas emocionales a la historia. Si bien puede alejarse de los detalles históricos precisos, ofrece una perspectiva única y conmovedora del relato bíblico. Otra película que ha reinterpretado la historia de Moisés es Éxodo, Dioses y Reyes, dirigida por Ridley Scott en 2014. Esta película presenta una visión más realista y a veces controvertida del Éxodo, explorando temas políticos y sociales en lugar de centrarse únicamente en la narrativa religiosa. Esta reinterpretación ha generado debates y controversias, ya que algunos espectadores consideran que se aleja demasiado de la historia bíblica, mientras que otros aprecian su enfoque más crudo y realista. Las reinterpretaciones cinematográficas de eventos históricos pueden tener un impacto significativo en la percepción del público. Pueden desafiar las ideas preconcebidas y abrir discusiones sobre la historia y su relevancia en la sociedad actual. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que estas reinterpretaciones son obras de ficción y no deben tomarse como una representación históricamente precisa. Es esencial que los espectadores investiguen y se informen sobre los hechos históricos reales para obtener una comprensión más completa. En última instancia, el cine nos brinda la oportunidad de explorar diferentes perspectivas y reflexionar sobre la historia de Moisés y el Éxodo de maneras nuevas y emocionantes. Nos invita a cuestionar, debatir y profundizar nuestra comprensión de estos eventos históricos significativos. Continuemos nuestro viaje cinematográfico y analicemos más películas que han reinterpretado la historia de Moisés y el Éxodo, explorando cómo estas reinterpretaciones han impactado en la percepción del público y en nuestra comprensión de la historia. En este vídeo, hemos explorado la historia de Moisés y el Éxodo en el cine, analizando cómo se ha representado, las películas que han dado un enfoque diferente y la importancia de la reinterpretación histórica en el séptimo arte. Hemos visto cómo películas clásicas como Los 10 Mandamientos han dejado una marca indeleble en la representación popular de Moisés, mientras que otras como El Príncipe de Egipto y Éxodo, Dioses y Reyes han ofrecido perspectivas nuevas y emocionantes. A lo largo del vídeo, hemos destacado la importancia de la precisión histórica en la representación de eventos y personajes, reconociendo que el cine puede tomar ciertas licencias artísticas para crear una narrativa más dramática o entretenida. Sin embargo, también hemos enfatizado la importancia de que los espectadores se informen sobre los hechos históricos reales para obtener una comprensión más completa y precisa de la historia. La exploración de la historia a través del cine nos permite ver eventos históricos desde diferentes perspectivas, desafiando nuestras ideas preconcebidas y abriendo debates sobre su relevancia en la sociedad actual. Es importante recordar que estas reinterpretaciones cinematográficas son obras de ficción y no reemplazan la investigación y el estudio histórico riguroso. Queremos agradecerles por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia de Moisés y el Éxodo en el cine. Su apoyo y participación son fundamentales para nosotros. Los invitamos a dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Nos encantaría saber qué otros temas históricos les gustaría explorar a través del cine y cómo podemos mejorar nuestros contenidos. Gracias nuevamente por unirse a nosotros en Historia a través del cine. Esperamos seguir compartiendo información, análisis y entretenimiento histórico con ustedes. Hasta el próximo vídeo.